¿Duermen los peces? El lunes pasado fue mi cumpleaños. El lunes cumplí 10 años. 10. Eso es uno con un cero después. Ahora tienes dos números, gente. Felicidades, dijo papá. Es una sensación chistosa tener dos números. Hay gente que incluso alcanza los tres números. 100 años. Y aún más. Como Héctor, la tortuga gigante del zoológico. Todavía me acuerdo de cuando el tío Jonás estaba sentado junto a nosotros en el balcón. El sol brillaba muy fuerte en el cielo y papá y mamá hablaban de un vecino que acababa de cumplir 101 años. El tío Jonás bostezó. ¿101 años? ¿Quién diablos quiere cumplir 101 años? Papá lo pensó un momento y dijo: probablemente alguien que tenga 100 años. Emil solo cumplió 6 años. Esa edad solo tiene un número. A Emil le hubiera gustado cumplir 7 años, seguramente. Cumplir años y en algún momento llegar también a los dos números, en lugar de estar siempre aquí en el cementerio. Qué palabra tan rara, cementerio. El tío Jonás dice que este se llama Jardines de la Paz, porque aquí la gente finalmente te deja descansar en paz. Pero yo creo que eso no es cierto. El tío Jonás a veces dice cosas muy raras. Cuando yo pienso en un jardín me imagino algo muy diferente. En la calle donde vivimos, por ejemplo, hay casas junto a otras casas y en la parte de atrás está el jardín. Ahí están los basureros y a veces en el amanecer encontramos pájaros muertos en el pasto porque se estrellaron contra las paredes de las casas en la oscuridad de la noche. ¡Pum! Mi viejo cuarto da hacia afuera, hacia la calle, y eso casi siempre me despertaba por el ruido de todos los coches que pasan por la calle, día y noche. Ahora tengo el cuarto de Emil, que da hacia la parte de atrás, al jardín, y es que es mucho más silencioso. Cuando Emil estuvo enfermo, necesitó silencio por mucho tiempo, mucho tiempo. En realidad, Emil estuvo enfermo toda su vida, por lo menos desde que yo me acuerdo, y soy casi 3 años mayor que él. Todo empezó con su sangre, y en algún momento su cuerpo se puso tan enfermo desde adentro que ya no se pudo hacer nada para curarlo. Hoy, hace un año, murió mi hermano Emil, 4 días después de mi último cumpleaños de un solo número. Se murió en su cuarto, con vista al jardín, y yo estuve ahí. Bueno, en realidad no estuve ahí cuando se murió, sino cuando ya se había muerto. Papá fue por mí a la escuela en su coche y me sacó de clases poco después de las 11. Yo no sabía qué estaba pasando. Durante el camino a casa no dijo ni una sola palabra. Solo se veía fijamente a la calle, muy fijamente. Papá, ¿qué pasa? ¿No fuiste a trabajar hoy? No me respondió. Entonces me di cuenta que algo no estaba bien. En la casa, Emil estaba acostado en su cama como siempre, cuando estaba dormido, boca arriba. Yo no puedo dormir boca arriba, pero Emil sí, la cabeza inclinada un poco hacia un lado, los ojos cerrados, las manos debajo de las cobijas, muy quieto y muy pálido, como yogur. Me le acerqué porque pensé que solo estaba dormido. Le toqué la cara porque lo quería despertar. Emil, Emil, despierta. Tienes que despertar. Ya son más de las 11, dije. Pero mamá quitó mi mano de la cara de Emil y empezó a llorar. Primero muy quedito, pero luego cada vez más fuerte. También por la nariz. Entonces salieron cosas de su nariz. Mocos muy líquidos. Mocos con agua, quizá.
Emil está muerto, dijo papá. Y eso fue lo primero que me dijo ese día. Emil está muerto. Mamá y yo nos quedamos sentadas mucho tiempo junto a la cama de Emil. Mamá le acariciaba la cabeza sin decir nada. Papá hablaba por teléfono, caminaba nervioso por el pasillo y hablaba muy quedito. En algún momento tocaron el timbre y dos hombres de traje negro aparecieron en la puerta del departamento. Tenían una mirada muy rara. Ahora tienes que despedirte de Emil, Jet. Papá me había puesto las manos sobre los hombros y me habló al oído, tan quedito que casi no la escuché. Sus manos estaban muy frías y temblaban. Hasta ese momento entendí que era en serio, que le diría por última vez adiós a Emil, que esta vez era diferente de cuando lo llevaban al hospital. Lo miré una vez más. De verdad parecía como hecho de yogur. En realidad no parecía Emil. Adiós, Emil, dije. Y eso fue todo. Papá, mamá y yo nos fuimos a la cocina y mamá volvió a llorar, esta vez más fuerte. Pensé, ay, nunca más va a dejar de llorar. Algunos minutos después oí cómo los dos hombres salieron del departamento y cómo papá cerró la puerta detrás de ellos. Cuando fui al cuarto de Emil, él ya no estaba. En el cuarto de al lado escuché a mamá llorando y creo que a papá también. De repente yo también me puse muy triste y me senté en la cama vacía de Emil y empecé a llorar muy quedito. Emil estaba mucho en el hospital, a veces durante varias semanas seguidas, en un hospital solo para niños, muy lejos, al otro lado de la ciudad. Ahí no tenía un cuarto para él solo, con vista al jardín. Tenía una cama muy grande de metal y tenía tubos en el brazo y cables en el pecho y clavijas en la panza. Y junto a él había otro niño, también en una cama de metal. Cada vez un niño diferente. Uno se llamaba Félix, otro Mike, otro Sebastián y otro Federico Miguel. También estuvo Selim. Selim fue uno de los últimos niños con los que Emil estuvo en su cuarto del hospital. Selim era algunos años mayor que Emil y por eso estaba mucho más enfermo. Por todas las cosas y las medicinas que le habían dado, se le había caído el pelo de la cabeza y también las cejas. Se veía muy raro, como un renacuajo grande. Su mamá, igual que la mía, iba todos los días al hospital y entonces las dos se sentaban al pie de las camas de metal de sus hijos enfermos y les contaban lo que pasaba en sus casas. Aunque en realidad mi mamá no sabía qué pasaba en la casa, porque casi todo el día estaba en el hospital con Emil. Y como papá estaba en la oficina, saliendo de la escuela yo me tenía que ir a la casa del tío Jonás, que vive a unas calles y no tiene trabajo, y siempre está de mal humor. Una vez le conté que en el hospital de Emil había un payaso. ¿Un payaso? Ja, ojalá que nunca acabe en un hospital, dijo el tío Jonás. Era muy cansado estar con él. A veces me enojaba mucho con mi mamá porque ya no se ocupaba de mí. Y también con Emil, un poquito. Emil y Selim se atendían muy bien. Selim tenía muchos libros que le gustaba leerle a Emil en voz alta. Aventuras emocionantes de países de cuentos de hadas, de princesas delicadas y magos malos, de dragones feroces y enormes gigantes de piedra, y de héroes que nunca se morían. ¿Es cierto eso? ¿Existen personas que nunca se mueren? Me preguntó una vez Emil. No, claro que no, Emil. Todas las personas se tienen que morir y los animales también. Pero, ¿por qué no se mueren las personas en los cuentos? Pues porque son eso, cuentos. No es la realidad, sino lo que nos gustaría que fuera y lo que nos parece bonito. Emil pensó por un momento
Yo también creo que sería bonito no tener que morir. Creo que la muerte no me gusta, dijo. Selim ya había muerto para entonces. 3 pisos más arriba, con vista al jardín del hospital, no se lo dijimos a Emil. Mamá le contó que Selim se fue con su familia a Turquía y que allá se iba a recuperar porque hacía muy buen clima. Eso le gustó a Emil, aunque extrañaba a Selim. Cuando estaba más chiquita, le pregunté a papá qué nos pasa cuando nos morimos. Papá siguió leyendo su periódico y dijo, eso nadie lo sabe muy bien, pero tú tienes que saber qué pasa cuando nos morimos. Bueno, nos entierran. ¿Nos entierran? Sí, nos entierran y entonces nos crecen flores en la panza. ¿Flores? ¿En mi panza? De repente me sentí mal. Papá se dio cuenta y se me quedó viendo y dejó el periódico en la mesa. ¿Sabes, Jet? También nos pueden incinerar y entonces las flores ya no son problema. Papá se veía como si se sintiera culpable. ¿Y por qué nos entierran? Para que haya lugar arriba para las personas nuevas. Imagínate que dejáramos tiradas así nada más a todas las personas que se han muerto desde que existe el mundo. Ya no podríamos dar ni un solo paso. Y es por eso que enterramos a nuestros muertos. Por eso nos morimos también, para hacerles lugar a las personas nuevas. Odio las personas nuevas. Pero Jet, tú misma fuiste alguna vez una persona nueva. No me importa. ¿Y después qué pasa? Después un sacerdote dice cosas bonitas de nosotros. Y después todas las personas dicen cosas bonitas de nosotros. Y después nos disolvemos lentamente en el aire. ¿Nos disolvemos? Sí, hasta que nos convertimos también en tierra. ¿Tierra? ¿No que nos disolvemos en el aire? Bueno, aire o tierra, da lo mismo. ¿Y cuánto tarda eso? Depende. ¿Cómo nos disolvemos? Principalmente gracias a los pequeños bichitos que viven en la tierra y nos comen. Gusanos, insectos, etcétera. ¿Nos comen? ¡Guácala! Bueno, hija, ellos también tienen que vivir de algo. Me da igual, no quiero que me coman, ni tampoco a mamá, ni a ti, ni a Emil. De por sí él ya está muy flaco. Me temo que eso no se puede evitar, Jet. Me pareció bastante horrible que los gusanos me fueran a comer algún día. Por eso pensé qué hacer para evitarlo. Me podría cubrir el cuerpo con veneno para gusanos. Me podría poner un traje de acero. Me podría colgar un letrero en el cuello. Prohibido mordisquear. Me podría. Entonces me di cuenta que no podría hacer nada, porque cuando uno se muere, pues ya no puede hacer nada. Algunas personas se mueren porque un perrito muy tierno les mordió una pierna y se desinfectó una herida, o porque no saben que los focos pues no se pueden comer. Algunos se mueren antes de haber aterrizado bien en el mundo y otros porque anduvieron hurgando con el tenedor en el tostador y se electrocutaron. Hay personas que se mueren de sed y hay personas que se ahogan. El otro día escuché que en Japón todos los años mueren más o menos 10 personas porque sus cabezas se estrellan cuando se inclinan el uno frente al otro para darse los buenos días. Algunas personas se mueren de enfermedades con nombres raros, que son tan poco usuales como el de Mauricio Azul, que es un timbre postal. Y después hay personas que se congelan en el polo norte y personas que se congelan en el polo sur. Algunas personas se mueren en la cama de su casa, o en la tina, o en la alfombra del comedor, y algunas se mueren inesperadamente en el baño del hospital. Muy pocas personas se han muerto en la panza de una ballena, pero muchas en su desván o en el sótano. Algunos mueren atravesando desiertos, escalando montañas o trepando árboles.
algunos en sus bicicletas y otros en casetas para tomarse fotos o en las escaleras eléctricas de algún centro comercial. Algunas personas sangran cuando se mueren, porque otras les dispararon con una pistola y les hicieron agujeros. Cuando algunas personas mueren, solo una mosca en la pared está con ellos, con otras ni siquiera una mosca. Algunas sonríen, algunas hubieran querido poder decir adiós, pero muchas otras prefieren no decir nada. Al día siguiente de que se murió Emil, fuimos en el coche a una tienda donde se puede comprar todo lo que se necesita para un entierro. Eso quiere decir sobre todo un ataúd. Un ataúd es algo así como una cama para muertos, una caja de madera con un cojín adentro y una cobija, si uno quiere. Se ve bastante cómodo, aunque en realidad un ataúd no es tan importante. Eso me lo dijo Selim una vez. En el lugar donde vive su familia, los muertos se entierran sin ataúd, solo envueltos en un paño. Me imagino que es porque allá siempre hace calor. Muchas personas quieren que las incineren cuando se mueren y entonces caben cómodamente en una bolsa de palomitas. Qué feo, ¿no? Mamá todavía estaba muy triste y no dijo ni una palabra durante todo el camino. Papá tampoco dijo nada y sus labios temblaban mucho. Yo iba sentada atrás del coche, junto al asiento vacío de Emil, y miraba la calle. Llovía muchísimo, agua por todas partes, pensé. Emil siempre le tuvo miedo al agua, ni siquiera sabía nadar, pero cuando hubiera podido aprender, Emil habría entrado a la primaria este año. Tenía muchas ganas de ir. Quería jugar fútbol en la clase de deportes. Quería aprender a leer como Selim. El primer día de clases quería tener la lonchera más grande de todas. ¿También cabrá una pizza?, le preguntó a mamá. Y mamá se rió mucho, acarició la cabeza de Emil. Seguramente lograremos meterla. ¿Me lo prometes? Te lo prometo, Emil. Yo escogí el ataúd de Emil. Escogí uno todo blanco. Y dije que me gustaría mucho que todos los que fueran a su entierro pudieran escribir o pintar algo de colores sobre el ataúd. A mamá y papá les gustó la idea. Cuando nos subimos al coche para ir a la casa seguía lloviendo y mamá volvió a llorar y papá volvió a callar. Yo me volví a sentar atrás y miré el asiento vacío de Emil y me pregunté cómo serían ahora las cosas. Los 2 primeros días después de la muerte de Emil no fui a la escuela, sino hasta el tercer día. Papá dijo que yo debía de decidir si quería ir o no. La verdad, fue un alivio poder regresar a la escuela. Mamá lloraba mucho, casi siempre. Cuando no estaba llorando, se quedaba nada más sentada o se levantaba y caminaba de un lado para otro. Y entonces empezaba a llorar de nuevo, peor que antes. Traté de consolarla algunas veces, pero creo que ni me notó. De vez en cuando me volteaba a ver con los ojos rojos. Ya, Jet, todo va a estar bien, decía. Y después seguía caminando, siempre de un lado a otro, siempre de un lado para otro. Papá salió a pasear conmigo el segundo día. Afuera llovía un poco, pero eso me daba igual. Lo que quería era salir de la casa. Bajamos por la calle hasta el parque, hasta donde pasa un pequeño arroyo. Mira, papá, el arroyo. Papá miró. Sí, Jet, es muy bonito. ¿Te acuerdas del arroyo en Dinamarca? Sí, claro que me acuerdo. El dique. Hace algunos años construimos un dique, papá, Emil y yo. Un dique de verdad. Fuimos de vacaciones a Dinamarca, rentamos una cabaña y atrás pasaba también un arroyo por el jardín. Y entonces ahí construimos un dique con algunas piedras, ramas y mucho lodo. Emil llevaba las piedras más chiquitas hasta unos metros antes de la orilla del arroyo y ahí las dejaba en el suelo
porque le tenía miedo al agua. Todavía me acuerdo de que algunos pececitos nadaban en el arroyo, pero como les habíamos construido ese dique frente a sus narices, ya no podían pasar. Y como ya era tarde y estaba oscureciendo, me dio cargo de conciencia porque me pareció que los peces querían ir a su casa a dormir. Papá, ¿también los peces duermen?, le pregunté ese día. Papá me miró muy raro y gruñó algo. Entonces me di cuenta de que él tampoco lo sabía, igual que tampoco sabía si las lagartijas les da gripa, o por qué el sol es caliente, o por qué al tío Jonás le crecen pelos en las orejas pero no en la cabeza. Papá no sabe muchas cosas, de eso me he ido dando cuenta. Como sea, más tarde me salí de la cabaña a escondidas y quité algunas piedras del dique para que los peces pudieran irse a nadar a su casa y a sus camas. Estaba pensando en eso cuando iba con papá al parque bajo la lluvia. ¿Mamá está enojada conmigo? Pero ¿cómo se te ocurre, Jet? Mamá te quiere más que a nada en el mundo. No, yo creo que Emil lo quería más. Todavía lo quiere más. Eso no es cierto, Jet. Los quiero igual a los dos, pero Emil estuvo enfermo tanto tiempo que tenía que cuidarlo mucho. Pero eso no significa que lo quisiera más que a ti. Me quedé pensando en eso. Quizá papá tuviera razón y ahora que Emil ya no estaba, mamá también me cuidaría a mí, aunque yo no estuviera enferma. Me propuse esperar a ver qué pasaba. Cuando regresamos, mamá seguía sentada en la mesa del comedor, mirando al vacío tan fijamente que parecía que quería hacer agujeros en el aire. No estaba llorando, pero seguía sin verme. Fui a mi cuarto y arreglé mi mochila para ir al día siguiente a la escuela. La maestra Frears fue muy amable conmigo. Normalmente no lo es. Ese día cambió todo el contenido de la clase por mí. Ella preguntó si alguien además de mí ya había tenido contacto con la muerte. Así dijo, contacto, como si fuera algo que se pudiera tocar. Nadine, una de las nerds de la primera fila, nos contó que el mes pasado se murió su periquito australiano mientras ella estaba en la escuela. Se llamaba Rudy. Su mamá tiró a Rudy en la basura y después fue a la tienda de animales y compró uno nuevo. Cuando Nadine regresó a su casa, de repente vio un nuevo periquito australiano en la jaula, que la miraba como si viniera de otro planeta. Y tampoco se llamaba Ruby. Entonces se puso muy triste. Claro, y lloró cuando su mamá le dijo que había tirado a Rudy en la basura y que más bien debía estar contenta por tener un pájaro nuevo. Por lo menos me hubiera gustado decirle adiós, concluyó Nadine, y le entendí. Yo también me hubiera quejado si hubieran regresado a mi casa y de repente hubiera encontrado a un Emil nuevo en la cama de Emil, que ni siquiera se llamaba Emil. Pero, de todos modos, un periquito australiano creo que no se puede comparar con Emil, digo. Después, la maestra Fierce preguntó a dónde va uno cuando se muere. Todo el mundo sabe eso, pensé. Al cementerio, ¿a dónde más? Pero la nerd de Nadine volvió a levantar la mano. Al cielo, maestra, dijo. Muy bien, Nadine, afirmó la maestra Fierce. Nos vamos al cielo. Y entonces somos ángeles, si tenemos suerte. O también estrellas o nubes, depende. ¿Cómo? Entonces ahora me tengo que imaginar a Emil como un angelito gordo, así como de tarjeta de Navidad, o como una estrella o una nube. Las nubes normalmente son blancas o gris claro, solo cuando hay tormentas se ponen oscuras y negras. El tío Jonás siempre dice que cuando hay rayos y truenos en el cielo está enojado. Así que si Emil es una nube, me imagino que seguramente también debe sentirse muy enojado, porque ya no puede estar con nosotros, y porque la nerd de Nadine lo comparó con su periquito australiano. Entonces empecé a pintar nubes negras y pesadas. Todavía recuerdo que unos meses antes de que empezara a pintar las nubes negras, estaba sentada en la cama de Emil platicando con él. Oye, Jet, ¿sí? ¿Sabes que no me gusta? No, ¿qué? Bueno,
No me gusta que ya no te voy a conocer más. No te entiendo. Bueno, es que nada más te voy a conocer hasta que me muera, pero cuando yo esté muerto, tú vas a seguir viviendo. ¿Y qué cosa vas a hacer cuando yo esté muerto? Me gustaría saberlo. Pero Emil, eso sí, ni siquiera yo lo sé. Ni siquiera yo sé todavía qué voy a hacer. Ya sé que todavía no lo sabes, pero lo vas a saber. Y yo no. Y eso no me gusta. Tú, mamá y papá, ustedes se van a quedar y yo me voy a ir y un día me van a olvidar. ¿Olvidarte? ¿Estás loco? ¿Cómo te vamos a olvidar? Sí, seguro que me van a olvidar. Y entonces empezó a llorar. Apretó la cara muy fuerte contra el cojín porque le daba pena que lo viera llorar. ¿Te parece tonto que llore? No, está bien. Creo que yo también lo haría. Es que tú eres una niña. Claro, seguro es por eso, tonto. Entonces Emil se rió. Siempre se reía cuando se daba cuenta de que me había hecho enojar. Jed, ¿jugamos al entierro? ¿Al entierro? ¿Cómo? Bueno, podríamos hacer como si estuviéramos en mi entierro. Así nada más sería divertido. ¿Sí? Si quieres. Bueno, entonces ahora estoy muerto. ¿Eh? ¿Cómo es eso? ¿Estar muerto? Me quedé pensando. Hmm, quizá como los pájaros en el jardín. Cierras los ojos y ya no respiras y ya estás todo tieso. Ok, bueno. Emil cerró los ojos y se aguantó la respiración. 1, 2, 3, 4, 5 segundos y no aguantó más. Después abrió los ojos y la boca y tomó mucho aire. Uf, es muy cansado eso de estar muerto. Quizás sería mejor que durmieras. No, ya estoy bien. ¿Y ahora qué sigue? Ahora te ponen en una caja de madera y te llevan al cementerio. En un coche muy bonito, grande y negro. El sol brilla y las flores crecen y hay muchas personas y unos hombres muy fuertes te cargan del coche a tu tumba. Uy, qué pesado. Tan chiquito y pesa tanto como 3 costales de papas. A Emi le dio risa. Pero si no peso tanto, ¿y después qué sigue? Después muchas personas dicen cosas bonitas de ti. Primero el sacerdote. Queridos amigos, nos hemos reunido aquí para despedirnos de Emil. Emil era un niño chiquito y muy simpático, al que le encantaba comer pizza. Por eso, Papá Dios decidió que vaya al cielo de las pizzas, donde podrá comer tantas pizzas como quiera. Amén. A Emil le brillaron mucho los ojos. ¿El cielo de las pizzas de verdad existe? Pues claro, Emil, ¿tú qué crees? Eso me gusta. ¿Y quién más dice algo sobre mí? Mamá y papá, y claro, a lo mejor yo también. ¿Y tú qué vas a decir de mí? Me quedé pensando. Diría, por ejemplo, que te caíste de tu triciclo y que no lloraste, aunque seguramente te dolió, y que perdiste en la feria y que mamá tenía mucho miedo de no volver a verte, y cómo construimos ese dique en vacaciones, y que papá no sabía si los peces duermen. ¿Y si duermen? No sé, pero me imagino que sí. Emil se quedó pensando. ¿Crees que los peces también cuentan borreguitos cuando se duermen? No creo que los peces sepan que son los borregos. Como nunca salen del agua, dormir es como estar muerto. Quizá, solo que uno ya no despierta. Pero entonces es muy diferente, sí, ¿verdad? ¿Y después qué sigue? Cuando todos hayan contado cosas bonitas sobre ti, entonces vamos a cantar algunas canciones divertidas. Eso te va a gustar, Emil. Después a todos les vamos a dar un frasquito de pintura para que pinten o escriben algo bonito en tu ataúd. Y cuando terminemos vamos a soltar muchos globos de colores y en cada uno colgará una fotografía tuya. Van a volar por todo el mundo, hasta Australia, y eso está muy lejos. Y después te van a poner en un agujero en la tierra y papá, el tío Jonás te van a tapar el agujero con tierra y van a poner encima de ti una piedra muy bonita con tu nombre en letras grandotas. Emil. Y después todos se van a ir a sus casas y van a pensar en ti y nunca más te olvidarán. Emil se veía muy satisfecho. Eso suena muy bonito, Jet, pero a lo mejor no me voy a morir.
A lo mejor solo me duermo y despierto otra vez. O regreso como fantasma, como vampiro. Ay, así como vampiro. Entonces los muerdo a ti, a mamá y a papá en el cuello y todos nos volvemos a estar juntos para siempre. Sí, Emil, tienes razón. A lo mejor solo te vas a dormir. El entierro de Emil fue un fracaso absoluto. El clima estuvo horrible, todo estaba gris, el cielo en cementerio y también la gente. Mis dos abuelos y mis dos abuelas estaban grises. Mi papá y mi mamá y sus amigos estaban grises. El tío Jonás de por sí siempre estaba gris. Y hasta los niños del kinder de Emil y sus papás estaban grises. También yo. Lo único que no estaba gris era el ataúd blanco de Emil. Durante la misa estaba allí solito frente al altar, mientras que el padre decía puras cosas que yo no entendía. Que Dios se había llevado a Emil y que Dios era bueno y misericordioso. ¿Cómo puede Dios ser bueno y quitarme a mi hermano al mismo tiempo?, me pregunté. Por las ventanas de la iglesia pude ver que había empezado a llover y yo le había prometido sola a Emil. Por fin el padre terminó de hablar. Entonces mamá y papá fueron al frente. Mamá quería decir algo, pero cuando estaba parada junto al ataúd de Emil empezó a llorar, tan fuerte que no pudo hablar. Mi papá se la llevó de regreso a su lugar. Entonces me tocó a mí. Me levanté y me acerqué a Emil. Llevaba una bolsa llena de frasquitos de pintura. Los saqué todos, los abrí y los puse bien ordenaditos sobre el ataúd de Emil. A un lado dejé algunos pinceles, de los muy delgados hasta los muy gruesos. Miré las hileras de bancas, vi caras grises, interrogantes. Tomé aire. Hace algunos meses jugué al entierro con Emil. Fue muy divertido, el sol brillaba y él se rió mucho, a pesar de que en realidad quería llorar. Le dije que todos los que vinieran a su entierro iban a pintar o escribir algo bonito en su ataúd y eso le gustó mucho. Entonces, quien quiera puede venir ahora enfrente a escoger un color y pintar algo en su ataúd, dije. Nadie se movió. Yo empiezo, dije. Tomé un pincel, abrí el frasquito de pintura negra, metí el pincel hasta el fondo y entonces escribí con mi letra manuscrita más bonita. Te extraño mucho, tu hermana Jet. En la parte de arriba del ataúd, sobre la palabra Jet, pinté una nube negra de rabia, de la que llovían gotas gordas negras de rabia sobre las letras. Muy triste. Los amigos del kinder de Emil fueron los primeros en venir enfrente. Se pusieron en cuclillas junto al ataúd en pequeños grupos. Se reían y pintaban. Pronto un sol grandote y anaranjado resplandecía sobre la madera blanca. En otra parte galopaban un pony café. Allá había un conejito amarillo que mordisqueaba una zanahoria muy roja. Junto a mi nube, un niño pintó un arco iris, y no muy lejos de ahí volaba en el cielo un avión verde como el pasto. Se veía muy bonito. Después vinieron los adultos. No eran buenos pintando. Casi todos escribieron solo su nombre en la esquina. También mamá y papá pintaron algo juntos en el ataúd de Emil. Un gran corazón lila que rodeaba mi nube de rabia y abajo de mi nombre simplemente escribieron mamá y papá. Entonces salimos al cementerio. Ahora llovía muy fuerte y todos abrieron sus paraguas grises y negros. Un pequeño mar de plástico de paraguas grises y negros. Dos hombres vestidos de negro sacaron de la iglesia en un carrito el ataúd de colores de Emil. En un 2x3 la lluvia se llevó a todas las pinturas tan bonitas. Quedó solo una mezcolanza de colores embarrados. Eso me puso muy triste. Ya no quiero ir, le dije a papá. Entonces él habló muy rápido con el tío Jonás, quien me tomó de la mano y me llevó con él al estacionamiento. Nos sentamos en el coche y esperamos. La lluvia se estrellaba desde todas partes contra el techo y contra las ventanas. Imaginé cómo estaban bajando Emil al agujero en la tierra y cómo todos estarían parados junto al agujero, tristísimos, y cómo los dos hombres de negro estarían echando tierra sobre el ataúd de Emil. Recargué la cabeza en el hombro de mi tío y lloré.
Y lloré y lloré. En las semanas después del entierro de Emil no estuve bien. De día estaba de mal humor y de noche casi no podía dormir. Y cuando me quedaba dormida soñaba cosas horribles que me volvían a despertar. Mamá y papá tampoco estaban bien. Mamá se sentaba en la mesa sola de la cocina por horas y horas y hacía agujeros en el aire con los ojos. Luego empezaba a llorar de repente, muy fuerte, y cuando papá regresaba del trabajo casi no se hablaban. Creo que los dos se sentían culpables, digo por la muerte de Emil. Yo también me sentía un poco culpable, para ser honesta, porque no le pude decir que ya nunca iba a volver a despertar, porque le conté que había un cielo de las pizzas, porque muchas veces me enojé cuando mamá y papá lo cuidaban mucho más que a mí, porque a veces quizá incluso deseé que por fin ya no estuviera, pero ahora que ya no está lo extraño muchísimo. En algún momento la maestra habló con mamá y papá y después ellos hablaron conmigo. Siento mucho haberme ocupado tan poco de ti, Jet, pero es que tu hermano estaba tan chiquito y desamparado, explicó mamá. No lo hicimos a propósito, pero nosotros mismos nos sentíamos tan impotentes, dijo papá. Te prometemos que esto va a cambiar, aunque quizá tome un tiempo, aseguró mamá. Creemos que a lo mejor sería bueno que pudieras hablar con otros niños que están pasando por lo mismo que tú, dijo papá. ¿Pasando por lo mismo que yo? ¿Será? Unos días después me llevaron una tarde a un grupo de niños y niñas que también habían perdido a un hermano o una hermana o a su mamá o a su papá y que estaban muy tristes. Ahora siempre voy con ellos. Nos contamos nuestras historias, jugamos, pintamos, reímos y lloramos. Una vez por semana, a la salida de la escuela, voy a la tumba de Emil y reviso que todo esté en orden. Eso me hace bien. Y a veces papá y mamá nos sentamos juntos y nos contamos historias divertidas sobre Emil. Mamá todavía llora mucho. Desde hace algunos meses papá duerme en mi viejo cuarto. Dice que es porque ronca mucho. En verano queremos ir a Dinamarca, a la cabaña con el dique y en el jardín. Ya quiero que sea verano, aunque seguramente va a ser raro sin Emil. Por cierto, los peces sí duermen de verdad. Si no, ¿cuándo iban a soñar? Para dormir se esconden en el suelo del fondo del mar o en las grietas entre las piedras y en pequeñas cuevas bajo el agua, para que nadie los moleste. Mis nubes poco a poco vuelven a ser más claras, cada semana un poco más. ¿Será que algún día van a volver a ser blancas? Ni idea. Hay que esperar. Pero a lo mejor tampoco tienen por qué serlo. Le prometí a Emil que nunca lo olvidaría. Algunas personas se mueren porque son muy viejas y algunas se mueren cuando tienen solo un número. Lo que sí es seguro es que todas las personas se van a morir de una forma u otra. Y cuando nos hayamos muerto y estemos bajo tierra, entonces van a venir los gusanos y nos van a mordisquear hasta que nos hayan comido enteritos. Y también esos gusanos se van a morir algún día y van a ser mordisqueados y comidos por otros gusanos. Y así una y otra vez, gusano por gusano. Entonces, ahora me imagino que algún gusano que se comió a otro gusano que a su vez mordisqueó a Emil. Bueno, ese gusano un día se harta del cementerio. Uf, cementerio, dice, qué palabra tan rara. Y se va de viaje a un arroyo, o mejor, al mar. Entonces ahora vive en la playa, en el mar. Y un día viene un pescador que se lo encuentra y le ensarta un anzuelo y lo lanza muy lejos en el agua. Luego un pez pasa por ahí, porque no es tonto, sino un pez muy listo. Quita el gusano del anzuelo y se lo lleva a su casa y ahí se lo come muy tranquilo y luego se acuesta a dormir. Y Emil, que está dentro de él en alguna parte, también duerme ahora.